Buenas noches, gente. ¿Cómo andan? Vamos a hacer el ritual de siempre de esperar hasta que se sumen algunas personas y se sume fundamentalmente Nora Jiménez, que es abogada de la Orga Compañera Conciencia Solidaria y que es quien está llevando adelante una lucha contra molinos de viento, aparentemente, en la provincia de Chaco, en donde habían logrado interponer una medida cautelar para frenar los desmontes ilegales que están ocurriendo en esa provincia y que la posicionan dentro de las regiones del mundo con tasas más altas de deforestación. Mientras espero a que se sume Nora, les cuento que en este momento hay reunidas y reunidos cientos de compañeros y compañeras tratando de organizarnos para meternos en el corazón de la bestia, ¿no? Para generar un consenso de organizaciones y de espacios autoconvocados que decidan decir basta, basta al agronegocio, basta al extractivismo. Más angustia en estos casos es el desconocimiento del esfuerzo que lleva a personas comunes y corrientes como nosotros generar consensos y organizarnos. Buenas noches, Nora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Flavia? Mucho gusto y muchísimas gracias por darte el tiempo de acompañarnos y contar lo que está pasando en Chaco. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, estaba dándole la bienvenida a la gente que se va sumando. Hice una pequeñísima introducción sobre quién sos vos, pero me gustaría dejarte el espacio para poder introducir quién sos, a qué te dedicás, la organización de la que formás parte y fundamentalmente por qué estamos en esta conversación en este momento en base a la medida anticautelar. No quiero decir cosas que judicialmente están mal. Se presentó ayer por parte de una fiscal del Estado Provincial de Chaco en contra de la medida cautelar que habían logrado desde las organizaciones para frenar los desmontes ilegales en esa provincia. Creo que tenés una conexión medio inestable. Lo que voy a hacer es desactivar los comentarios, gente, para que la conexión mejore un poquito y Nora pueda explayarse y después los vuelvo a habilitar para preguntas, llegado el caso. Ahí va. Ajá. Bueno, Bueno, Nora, espero que mejore un poquito la conexión con esto. ¿Te escuchamos bien? bueno, soy Nora Jiménez, soy abogada, como dijiste, integro Conciencia Solidaria hace unos años y mi servicio, mi aporte a Conciencia Solidaria es justamente la parte legal eh, que, que, que llevan a cabo o tendrían que llevar a cabo las asociaciones ambientalistas, porque la lucha no está solamente en la calle, sino también en tribunales y en todo lo que signifique la existencia de funcionarios públicos que tratan de mirar para otro lado cuando corporaciones extractivistas de cualquier origen se apoderan de nuestros recursos humanos. Y mi experiencia dentro del derecho tiene que ver con haber trabajado en la justicia más de 30 años, en todos los cargos, en una carrera judicial en la que estuve más tiempo en la parte administrativa, que sería o contencioso administrativa. Fui juez 5 años de la Cámara Contenciosa, en la que se creó justamente la primera jurisdicción contenciosa administrativa en la provincia, y aparte
docente de Derecho Administrativo, o sea que el aporte que se haga a través de la Asociación Conciencia Solidaria, que en esta oportunidad, cuando se formó el colectivo Somos Monte, por este tema de la actualización de el ordenamiento territorial de bosques nativos que está en demora en la provincia del Chaco, formamos muchos grupos, personas individuales, y el aporte desde lo legal tiene que ver con una lucha, como dijiste a comienzo, contra titánica, contra molinos que son, que los vientos que llevan son muy fuertes y muy duros. Más cuando eh, uno como profesional no está como profesional en el sentido de ejercer en derecho, no está presionada por otras cuestiones que a esta altura de mi vida no es la misma que a lo mejor el que está ejerciendo una profesión en esta profesión y en cuestiones ambientales también, ¿no? Pero en otra etapa de su vida. Mi prioridad es esta, es conciencia solidaria y la integración a través de Somos Monte, de la lucha en todos los lugares. Nosotros tenemos juicios en varias provincias y hasta antes de la pandemia viajábamos mucho para poder estar presente ante cada necesidad. Mucha gente, por ejemplo, en San Nicolás, con el tema de carboquímica, con el tema Tanor, habían grupos que se quedaban sin abogados y bueno, a través de Conciencia Solidaria se nos convocaba y ahí íbamos. Hoy nos toca, yo soy coordinadora de Conciencia Solidaria de Chaco Formosa y nos toca el trabajo acá. Siempre hablábamos que teníamos que viajar desde San Juan a provincia de Buenos Aires, tenemos una demanda en Mar del Plata, y el Chaco estaba como esa tranquilidad de los que, que anuncian tormentas, estaba tranquilo en ese aspecto, no teníamos demasiadas cuestiones más que estar en la calle y seguir luchando por lo que se veía cotidianamente, hasta que la gente nos convocó, integrábamos una mesa ambiental, teníamos y tenemos problemas con el negocio inmobiliario en Resistencia, la mitad de la ciudad está pasada por un río en el que fue el origen de varias inundaciones conocidas en todo el país, y como integrantes de esa mesa ambiental nos convocaron por este tema del bosque, justamente del bosque nativo, justamente porque la gente técnica, Dardo, Mica, que trabaja en territorio, y comprometida también con todo lo que eran o son las comunidades campesinas y las comunidades originarias, advertían que se estaba haciendo una falsa participación para la actualización del OTBN. Es así que la primera reunión que tenemos con Mica nos plantea una realidad que era increíble, por el manoseo y la impunidad con que se manejaban para formalmente decir que se hizo la audiencia. En ese momento el doctor Rolando Núñez, un gran activista dentro de acá de la zona, era el
falleció el año pasado, era un activo integrante de este colectivo que se formó el 19 de enero del 2019, justamente eh, para tratar de activar el ordenamiento territorial. Esa fue nuestra primera intención, lo que significa pedir a la administración pública la participación necesaria y la información necesaria para poder capacitar a la gente y decirles de qué se trata el ordenamiento territorial, porque la verdad que lo que se dice no es una falsedad total. Se los utiliza para que puedan autorizar si son titulares o no. Generalmente no son titulares de la tierra, pero como se los utiliza como para sacar esos permisos y decir que van a tener mejor calidad de vida, que van a poder vender la madera, que van a tener trabajo, comida, y si eso fuera así, lo que fue el bosque chaqueño, seríamos hoy una provincia que no tendríamos el índice de pobreza y las condiciones en las que viven, de vulnerabilidad que viven las comunidades campesinas y originarias. Una vez leí en algún lado que algo similar pasó en Catamarca con el tema de las minas. Catamarca como provincia de mayor cantidad de piedras preciosas, incluso cuando empezó el tema de la minería se capacitaron en Catamarca a personas para hacer todo el proceso de la extracción y todo lo que era la artesanía y la confección o el hacer las joyas en la provincia, que iba a traer trabajo, que incluso se abrió una carrera y que iba a traer de esa provincia tan pobre, iba a traer muchos beneficios económicos. Pasaron 40 años, creo, y si podemos comparar el valor del bosque con el valor de la minería y las condiciones que están ambas provincias, podemos decir sin ánimo de equivocarlo que no es cierto el discurso Totalmente. de que ese tipo de utilización de nuestros recursos beneficia. Es así que eh, seguimos insistiendo en sede administrativa sin obtener respuestas que pudieran hacernos creer, a ver, o convencernos que esta vez el ordenamiento iba a salir, pero con una participación activa de las comunidades del interior y de resistencia. Como vimos que eso no era así, en las reuniones se planteaba la necesidad de, de hacer alguna medida judicial, y es como el defensor del pueblo de la provincia promueve un amparo pidiendo la ilegalidad de 53 permisos otorgados por la Dirección de Bosque, con una medida cautelar que suspende esos permisos. Ese trámite judicial nos ilusionó bastante porque el proceso fue muy beneficioso para todas las asociaciones ambientalistas. Tuvimos a ese juicio principal, hubieron 3 o 4 amicus, Conciencia Solidaria intervino como tercero, una comunidad huichí intervino como amicus y otra comunidad campesina como terceros. O sea, los actores estábamos bien fortalecidos en la interculturalidad, digamos, de la intervención. ¿De cuándo, Hasta que de qué fecha estamos hablando, Nora? Perdóname que te interrumpa. del año 2019 se 2010. inició. Sí, se inició en mayo del 2019 y tuvimos esa participación continua entre jueces y rápida, eh,
hasta el mes de noviembre del 2019, en el que se produce un incidente en realidad judicial, pero que tiene su origen en un pedido de la demandada, sería el Estado provincial y la Dirección de Bosque, de poder disponer de la madera que quedó reservada ante la suspensión de los permisos. El juez la autorizó, pero con la condición de que los actores y las partes, los terceros, pudieran estar presente en una especie de auditoría de si esa madera era la que correspondía a la que decían que se sacaron de esos permisos. Para eso se fijó una audiencia en el mes de noviembre y cuando concurrimos al tribunal a esa audiencia, nos dicen en la mesa de entrada que la misma se suspendió por perdido del demandado, del actor. Entonces les pido, sí, los abogados del Ministerio de Producción. Y le digo, bueno, que nos digan formalmente dónde está el escrito por el que piden la suspensión. No existía escrito, fue todo muy irregular, pero muy irregular, hasta que le pido que nos hagan un acta donde figure que nosotros vinimos a la audiencia y nos dicen verbalmente que no se hace. Y como no nos querían hacer el acta, dije que si no nos hacía, traía un escribano, los que estábamos presentes. De esa forma nos hacen el acta, una audiencia en la que fuimos muy maltratados, en que los que tipeaban lo que se decía, ponían lo que decían el abogado del Estado, en el que nos dijeron que se pidió por teléfono la suspensión, que el ministro pidió por teléfono, el juez no apareció nunca en la audiencia. El caso es que dejamos constancia que nosotros no íbamos a concurrir a ninguna audiencia si es que antes no se cumplía con lo que había dicho el juez. Y lo que había dicho el juez es que teníamos que disponer de toda la información de dónde provenía la madera que se pedía autorización para circular. Este es el caso aquí que se fija una audiencia para la semana siguiente en Sáenz Peña. Sáenz Peña es la segunda ciudad del Chaco, está a 170 kilómetros, en la oficina de la Dirección de Bosques, que es una ridiculez. Es absurdo que la cantidad o los actores tendríamos que ir, pero a una oficina, si lo que había que inspeccionar era dónde estaba la madera. De ahí en más se empezó a trabar, interpusimos recursos, fue a la Cámara Civil rechazó porque era una medida de prueba, y llegamos así hasta el 1 o el 2 de febrero, empezó la actividad, presentamos escritos diciendo que se resuelva el amparo, que había prueba suficiente de la ilegalidad de los permisos, pero principalmente insistimos en todo el trámite que no estando los ordenamientos territoriales actualizados, incumpliendo el Estado con la ley de bosque, devenían ilegítimos. Desde los escritos que presentamos en febrero, en el amparo y en la cautelar, ninguno fue contestado por el tribunal hasta el día de la fecha, ninguno. Empezó la pandemia, obviamente en el Chaco primero, nosotros hasta en eso nos destacamos, iniciamos antes que las demás provincias, incluso que Buenos Aires, y durante la primer semana fuimos advirtiendo que, por ejemplo, se excepcionó al aislamiento la actividad forestal en el Chaco antes que en la Nación, en el Chaco con una resolución de un funcionario incompetente diciendo que la actividad forestal era asimilada a la agropecuaria por un decreto de Menem en el 92.
Después se subsanó, obviamente la nación excepcionó la actividad y tenían el, 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 el decreto nacional habilitaba la actividad acá, pero eh, el sistema ante una emergencia sanitaria como esta, el sistema constitucional hace que en los casos de emergencia la competencia sea de la nación la que impone las medidas a todo el país. Eh, en general, la competencia en cuestiones ambientales o en cuestiones sanitarias que son de poder de policía, de derecho público local, pertenece a las provincias. Pero cuando, como en este caso es la nación la que marca la actividad de los gobiernos provinciales. Eso hace que lo que dispuso un funcionario incompetente de habilitar la actividad forestal de esa forma fue en contra de todo el sistema constitucional que refiere al poder de policía en una emergencia sanitaria como esta. Bueno, de ahí en más, no dejamos de presentar escritos oponiéndonos al los camiones siguieron circulando, los lugares donde había fábricas, aserraderos, empezaron a tener casos, insistimos en la nación diciendo esto que le estoy diciendo, no nos contestaron nunca. Eh, en julio, cuando parecería que la pandemia, al menos en el Chaco, tenía menos contagios, se abrió la actividad judicial con restricciones, pero se empezó a flexibilizar. Pedimos otra medida cautelar al mismo juez, diciendo este tema de la incompetencia y de la actividad forestal dentro de la pandemia, lo que significaba. Tampoco, ni siquiera el primer escrito lo contestaron. Entonces, bueno, veníamos pensando en qué más se podía hacer para que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial nos prestara atención y más que nada, no a nosotros en forma que somos un colectivo, sino en el daño ambiental que ya había, que ya existía, porque el desmonte que se hizo hasta ese mes de julio, ya era mayor del desmonte del año anterior, en que estuvieron las restricciones. Entonces, la idea era cómo mover esto, porque evidentemente el juez no nos iba a contestar, que no nos contestó. Y decidimos presentar un amparo en la Cámara Contenciosa Administrativa, que es el órgano competente por la materia para entender en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque consideramos que el derecho nuevo a un ambiente sano lo incorpora la Constitución, y no solo incorpora como un derecho nuevo, sino que nos da una herramienta. Pero esa herramienta, ese amparo que prevé el artículo 43, no es ya de carácter individual, como fue el origen de la acción de amparo. Es de carácter colectivo, por lo que tiene prioridad de trámite. Y como es una materia constitucional y legalmente administrativa, ¿por qué? Porque el derecho público local que el Poder Ejecutivo ejerce a través del poder de policía es el único que tiene facultades y atribuciones con la cuestión ambiental. O sea, en el caso del desmonte, es el que otorga los certificados, los permisos de cualquier tipo de actividad forestal, y es el que controla cuando hay una contravención a las normas provinciales. Entonces,
presentamos un amparo que tenía como objeto una declaración de certeza, que es una de las acciones previstas en el Código Procesal Civil. ¿Y qué queríamos? Que el órgano competente que entienda en los litigios entre el Estado, función administrativa, poder ejecutivo y en este caso el ambiente, era el organismo más eficaz para entender de qué estábamos hablando. Por eso iniciamos, aparte de que dentro de la experiencia judicial que uno puede tener, los órganos colegiados tienen mucho más efecto en el sentido del estudio de una cuestión. La Cámara Contenciosa en el Chaco tiene 2 salas y cada sala tiene 2 jueces, o sea, hay por ahí menos posibilidades de, no sé si de equivocarse o no, pero sí los órganos colegiados pueden debatir y pueden salir una disidencia, y lo que se necesita en esto es el debate público, no lo que se hace a escondidas. Presentamos esa acción y pedimos como cautelar que se suspendan todos los permisos, y le agregamos lo que vinimos pidiendo administrativamente, que digan cuántos permisos se dieron, a quién se dieron, quiénes eran los propietarios de las tierras, porque el Instituto de Tierras no nos contestó nunca, le hicimos la misma pregunta. En el caso, aparte de esta medida de declaración de certeza, hay otras formas, otros nombres que le dan, en otros códigos lo llaman amparo por mora. Hay una acción en el Código Procesal Civil que es la declaración de certeza, pero nuestra intención con el objeto y siendo una cuestión ambiental y siendo obligatorio para el Estado informar, más en las cuestiones ambientales, hay una ley de información pública y una ley de información pública ambiental, y ahora se aprobó la ley de Escazú. O sea, de todas formas, nos tenían que contestar, pero ¿qué hicimos? Nos corrimos y le pedimos al juez que pida esa información. ¿Qué es lo que hizo? Y ahí llegamos al nudo de la cuestión. La suspensión tenía la razón o la finalidad de que en el término de 5 días que tenían que contestar o informar, se suspendan los permisos, porque si no estaríamos en una situación que por un lado nos informan y por el otro lado los siguen dando. Entonces, el tema era suspender hasta que el Estado, quiero aclarar bien que no hubo ningún tipo de acción contra la actividad forestal, el Estado informe a quienes le dio los permisos del 2014 hasta ahora y quiénes son los propietarios de las tierras, porque hay otro tema que también viene en connotación con el tema ambiental, que es la propiedad de las tierras fiscales en el Chaco, ¿no? Y así salió la medida. Salió el viernes en una lista en que la podían ver cualquiera, cualquiera que tuviera acceso al número de expediente. Y estamos hablando, perdón, cuento a la gente, estamos hablando de este viernes, el viernes pasado. Después de todo el relato que cuentan ahora, culmina por ahora el viernes pasado con la medida cautelar. La medida que nosotros nos enteramos porque un productor puso en un WhatsApp, supongo, transcribió la sentencia que nosotros desconocíamos. Nosotros me refiero como abogado. Entramos y bueno, estaba. No pensamos que iba a estar ese viernes. El caso es que el lunes hacemos los trámites de notificación y hoy, esta mañana, aparece la anticautela. Y
la anticautela tiene, lo que hace es suspender lo que esa resolución dice, pero en realidad habla únicamente del perjuicio, entre comillas, a la actividad forestal. O sea, los fundamentos tienen relación con solamente el perjuicio que se ocasionaría a las familias que integran la actividad forestal. Yo la verdad que la leí varias veces a la otra sentencia, la presentaron ante un juez de primera instancia, civil y comercial, y en realidad, y lo digo desde Conciencia Solidaria, desde Somos Monte, que los venimos repitiendo en todos los reportajes que hacemos, en realidad lo que hizo el Estado, porque la medida esta la pidió el fiscal de Estado, y el fiscal de Estado, para nuestra Constitución, es un organismo autárquico que defiende el patrimonio de la provincia. La pidió el fiscal de Estado. También queremos pensar que la finalidad de esta medida es evitar el informe, no tiene que ver con la actividad forestal. Como mediáticamente la Corporación Forestal presiona, lo metieron como fundamento a esa actividad. En el Chaco no es la única actividad, sí es la más importante, pero no es la única actividad. Y aparte, en la medida en que el Estado contestara en 5 días información que la debía tener en una computadora, porque el COFEMA exige en las actualizaciones la información. Totalmente. Evidentemente, esta anticuarentena tiene la finalidad de que no se dé nunca esa información. ¿Por qué? Bueno, yo dejo a consideración de la gente, ¿por qué el Estado no quiere informar? ¿Qué tiene que ver la actividad forestal si en 10 días podía continuar? Se podía haber, en la sentencia de la Cámara Contenciosa, hace una excepción de las actividades que se pueden hacer. En 10 días, después de 10 años, 6 años, o sea, 1 año y medio que se lleva vencido el OTBN, ¿cuál es el perjuicio para todos con un derecho nuevo al ambiente o para 10 días de la actividad forestal? En realidad, el Estado provincial, Poder Ejecutivo, función administrativa, no quiere mandar la información. Eso es así, porque no se justifica el mover toda una instancia a través de una Fiscalía de Estado que tiene otras defensas que hacer, evitar por 10 días, como mucho, porque 5 días le dieron las juezas de la Cámara para que agreguen las 2 informaciones, titulares de los inmuebles o campos donde se pidieron los permisos y titulares de los permisos. Se está negando una información a un poder judicial con otra medida que disfraza la defensa a una parte importante de la sociedad, como dice ahí. Realmente yo recapitulo en palabras coloquiales para que se entienda la dimensión de la gravedad de esto. O sea, simplemente lo que estaban buscando las organizaciones socioambientales en Chaco es que el Estado, cuyo deber es cuidarnos y proteger un derecho colectivo como es el derecho al ambiente, se niega sistemáticamente a brindar información sobre la propiedad de la tierra en la provincia. Eso es lo único que se estaba exigiendo. Utilizaron todos los mecanismos institucionales para no solamente seguir ocultando la información, pero sino también para rechazar cualquier iniciativa que buscara entender qué sucede.
Porque yo quiero, lo pongo en estas palabras porque a mí no deja de sorprenderme, y vos estás hace más años que yo, pero yo tampoco soy tan joven y estoy hace muchos años en este tema, la naturalización de los artilugios legales que usa el propio Estado para seguir exterminando los territorios en nuestro país. Y después, nosotros mismos, desde las organizaciones que habitamos, luchamos por seguir construyendo institucionalidad democrática cuando el principal incumplidor de las leyes que él mismo promueve son los estados, nacional, provincial. La ley de bosques, yo fui parte de la campaña de recolección de firmas para que se aprobara de la ley de bosques, juntamos 2 millones de firmas, lo llevamos al Congreso, era la mejor ley en ese momento, año 2008, del mundo, de pago por servicios ambientales, todos felices, creyendo que habíamos salvado los bosques del país. Y como vos bien mencionabas recién, lo que Nora mencionaba recién como OTBN, para quienes no saben, es el ordenamiento territorial de los bosques nativos, que es el mapa que tiene cada provincia que actualizar, por ahora en 3 categorías, para entender qué áreas son de alto valor para la conservación, que tienen que quedar catalogadas en rojo, áreas amarillas en las cuales algún crecimiento puede hacerse, y las áreas verdes. Ahora, toda esa información que debería ser pública, que debería estar al alcance de todos, es negada sistemáticamente por la propia institución que debería estar protegiendo los bosques. Y frente a una organización de varios espacios colectivos que inicia acciones legales para entender lo que pasa, se interpone desde la Fiscalía del Estado todo el aparato institucional para seguir ocultando información. Es demencial. O sea, realmente yo no dejo de sorprenderme ni de indignarme porque es como muy desesperante la vía institucional. Yo muchas veces me pregunto cómo hacen también ustedes, las y los abogados que inician acciones en este país para resguardar lo que es de todes, para que sus niveles de frustración no lleguen al máximo. Digo, ya los tenemos todos los espacios activistas que utilizamos otras estrategias, pero verdaderamente la vía legal sigue resonando tan frustrante. O sea, el viernes estábamos muchas y muchos contentos. Después Somos Monte sacó ese video espectacular que recorre todos los vericuetos de este caso y del caso Primo en particular, que si tenés 2 minutos te pido contarlo brevemente para cerrar. Sí. Porque es asombroso lo que pasó ahí, o sea, terrenos privados y fiscales que se deforestaron, donde ahora hay silobolsas acumulando soja. Bueno, te dejo que lo cuentes a vos, pero digo, para que se entiendan las 120 personas que están viendo, este es el momento en el que estamos ahora. Ayer, lunes, una medida anticautelar presentada por la Fiscalía de Estado de Chaco para seguir ocultando información, básicamente como dice Nora, y seguir habilitando con permisos ilegales, en muchos casos, la deforestación en la provincia. Y el caso Primo es interesante, pero si querés contarlo. Yo te quiero, antes de entrar en el caso Primo, que realmente es, además de interesante, Dardo, con todo lo que puede hacer a través de de su trabajo especial, pudo ir contactando todo el proceso que tuvo, y que es uno de los permisos de los propietarios del campo que los permisos están suspendidos. Pero antes te quería decir 2 cosas. La actuación del Estado, poder ejecutivo, yo siempre divido un Estado en funciones, poder ejecutivo y poder judicial, en este caso, de la anticuarentena, es como que tienen, la mirada que nosotros le podemos dar es decir la Fiscalía de Estado o decir el Poder Ejecutivo, la Fiscalía de Estado va a defender a las corporaciones. O sea, no hizo en ningún momento, no leyó la sentencia, puede decir que todavía no le llegó la notificación, puede tener 1000 y una excusas, pero
la sentencia circuló por todo el país. O sea, no sé, es tan, a ver, una situación de tanta impunidad y desconocimiento, de no saber o no poder reconocer que lo que se le pide es información y buscar dentro del Poder Judicial alguien que pueda seguir ayudándolo a disfrazar eso con la defensa a un sector de la sociedad chaqueña. A ver, en ese razonamiento yo siempre en charlas que he dado en la facultad, siempre de este tema, digo, la Constitución habla de un derecho nuevo y habla de la necesidad de preservarlo de nosotros, ciudadanos, y del Estado. La Constitución y las leyes de presupuestos mínimos y la Ley Nacional, por ejemplo, de residuos peligrosos, y que fueron antes de la reforma, establecen sanciones. Y me pregunto, y me preguntaba siempre para cerrar las charlas y mis intervenciones en esto, era, ¿y qué se hace cuando ese funcionario público que está puesto ahí para resguardar y preservar, no para nosotros, sino para las generaciones futuras, un lugar donde vivir, es el cómplice de un sistema extractivista que llega al punto de una impunidad de utilizar en este momento una institución autárquica de la Constitución para seguir defendiendo y no dar la información que corresponde? Y no es una cuestión partidista, como también digo siempre. La gestión administrativa anterior, la anterior y la anterior, la gestión del Poder Ejecutivo con distintos partidos que pasaron, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, es una seguidilla de cuestiones similares. O sea, no es una cuestión de un programa de gobierno distinto de un partido de otro. Y también a mí me hace reflexionar y quiero transmitirle, ¿no será que no basta ya con las buenas intenciones y que esas buenas intenciones no se pueden ejecutar porque no dependen de ellos? Porque No podría estar tienen más las de acuerdo. manos atadas. ¿Quién dirige? ¿Quién baja línea en estas cosas? Yo no creo que sean las cooperativas de forestales que en el Chaco se rompen el lomo trabajando, no son ellos. Si no viven ahí. Creo que ni viven en la Argentina, como todo lo de las mineras. Y entonces, es para pensarlo, ¿no? Yo no podría estar más de acuerdo con vos y sí, la verdad, tengo subjetivamente opinión formada al respecto, alrededor de que en este punto de la historia crítico, en donde estamos al borde de que se desencadenen procesos ecosistémicos irreversibles por el colapso del funcionamiento ecosistémico y climático, realmente es la pregunta que vale hacernos. ¿Vamos a seguir confiando en un sistema de representación indirecta en donde nuestros gobernantes no son quienes detentan el poder real? Y A eso, en ese sentido, creo que es interesante porque interpela todo el arco militante partidario de todos lados. Todos, creo, en algún momento hemos militado en algún espacio y en algún punto de la historia nos terminamos de dar cuenta que
los partidos y la representación política hoy en Argentina y en todo el mundo no son el poder real. Por eso también es ingenuo seguir, digamos, también culpando solamente a este presidente o al anterior o al anterior. El entramado corporativo con el entramado político ya es indivisible. Entonces, mi sensación es que lo que nos queda es organizarnos desde abajo y pedir un cambio total, paradigmático, con una nueva refundación democrática en donde la representación directa de las comunidades sea parte de la toma de decisiones, porque son todos caminos sin salida. Totalmente. Y el que venga va a ser igual, el que venga va a ser igual, y el que venga va a ser igual. Totalmente. Por eso cuando el año pasado se armó este consorcio de espacios que se llamaba Gane quien gane, no al extractivismo, o ahora basta de falsas soluciones, lo que estamos planteando es eso, no somos anti-oficialismo, ni anti-oposición, ni anti un partido político determinado. Hacemos una lectura y una caracterización de la realidad objetiva, y lo objetivo es que, lo que decís vos, por más buenas intenciones y afinidad que tengamos con el presidente, con el ministro de Ambiente, con quien sea, no hacen nada porque no pueden hacer nada. Y tampoco nos piden ayuda, que es lo que yo no resigno. Porque digo, si estas situaciones se blanquearan por parte de la representación política y se pusiera sobre la mesa ante la ciudadanía, ok, necesitamos hacer todo esto para pagar la deuda externa. La contracara de todo esto es que vamos a tener que tener, no sé, un quinquenio de generar autoabastecimiento de alimentos porque nos van a cortar los víveres, pero digo, transparentar la situación es parte de la responsabilidad. Exactamente, y más te digo, yo creo que esto se visibilizó y creo que mucha gente se despertó con el tema de la industria porcina. ¿Por qué? Porque esa situación que viene de un convenio firmado con una gestión anterior, pero con caras muy parecidas a la del 92 para abrir el proceso de soja transgénica y ahora un proceso de industrialización a esa gran escala, que la gente dice, pero ¿esto es así? Yo no sé si estuvieron en el Zoom del oficialismo cuando se planteó el tema de la industria porcina, las autoridades lo que dijeron, y la verdad que daba vergüenza. Porque no tenían idea de lo que hablaban. Y yo creo que mucha gente del campo, me refiero porque yo intervine o presencié varios de estos encuentros, muchas personas, gente del campo que tiene a lo mejor una pequeña granja con porcinos o de otra forma de criarlos y de todo, y decían, no es cierto que va a beneficiar, nos van a perjudicar, va a terminar, dijo uno en Pergamino, a ser como la leche. Se hace un monopolio y todos emigramos a la ciudad. Y ahí la gente empezó a ver cuando sus propios vecinos les dicen que hay otra realidad. Por eso el 90-92, en este momento, y la misma gente, con los mismos convenios de China, con el tema de la activación de la energía nuclear a través de Diositex en Formosa, que nadie se habla. Formosa es una provincia que está encarcelada, digamos, guardada con candado y no sale ninguna información. Totalmente. Están a punto de inaugurar el procesamiento de panes de uranio para todo el proceso nuclear que están haciendo. Y eso no viene de ahora, viene de varias gestiones anteriores. Hoy Diositex, creemos, hasta donde llegamos, en enero del 18, en un convenio que aparentemente se hizo entre el presidente y el gobernador de esa época,
las acciones de tercer y cuarto tipo de Diositec se las transfirieron al gobierno de Formosa, que es Diositec es una empresa nacional. Salió en los boletines oficiales, después no hubo esa publicidad que hubo antes en los boletines que uno podía leer todo este proceso. ¿De quién es Diositex hoy? Y nadie se pregunta. O sea, lo que estamos viviendo acá en el Chaco, con esto, sabemos que no es único y que es el reflejo que lo que pasa en el país, en las regiones, y que vienen por los recursos naturales, porque encima se dan en garantía de esta deuda. Totalmente. Ayer fue muy interesante, ayer o antes de ayer, Guillermo Folguera escribió algo muy cortito que decía algo así como que se profundizan los proyectos extractivistas para pagar deuda externa y se toma nueva deuda para invertir en proyectos extractivistas. Extractivistas, sí. Por eso ya no nos comemos más el verso de que todo Sí. esto se necesita porque necesitamos generar dólares. Esta es una Sí. rueda infinita de saqueo que se sigue reproduciendo con cada crisis ante la necesidad de que a costa de cualquier cosa generemos dólares. Así es. Nora, te digo que en 7 minutos se nos va a cortar, porque esto corta a la hora. Así Sí. que el caso primo lo dejamos para otra vuelta, Bueno, pero te dejo estos minutos para yo que estoy disponible cierres con el para lo que quieras. millones de gracias. Simplemente transmitirle a 122 personas estuvieron viendo esta conversación. Ahora vamos a guardar el vivo para compartirlo desde la cuenta de XR y ahora se lo vamos a pasar a los amigos de Somos Monte y de Conciencia Solidaria. Pero me parece que lo que vos acabás de decir recién es lo que tenemos que mirar, ¿no? Además Sí. de este caso puntual en Chaco, es como el patrón extractivista se replica en el país, en todos los territorios que se están regalando para el sacrificio y el enriquecimiento del 1%. Y esto es importante porque nos desmitifica también las promesas y los discursos con el que cada nuevo presidente o presidenta se posicionan en una plataforma electoral, que después son absoluta y sistemáticamente incumplidos por esto que decíamos recién. Sí. Lo que hoy está en cuestionamiento es el modelo completo. Si no cambiamos de paradigma, si no cambiamos el sistema, no vamos a estar cambiando nada. Por eso a veces nos acusan de, en muchos casos, de no buscar reformas graduales. Lo que yo digo es, nos pararíamos sobre reformas graduales si estuviéramos teniendo éxito en la realidad, pero solamente tenemos éxito en discurso, porque en la realidad los indicadores de biocapacidad están degradados a niveles imposibles de sostener. Entonces, totalmente. te dejo a vos cerrar. Porque ya se nos corta. Yo tengo la visión de que lo que te dije antes, que con la voluntad o la buena voluntad no se hace, y que hay cosas que hay que ejecutarlas al ras, de golpe. No hay tiempo para hacerlo en un proceso a largo plazo. Las medidas que se tengan que tomar tienen que ver con la existencia misma de nuestro planeta, con la existencia misma de la vida en nuestro planeta. Las imágenes de los animales quemados, yo creo que no sé si habrá alguna persona que no sienta esa ternura o ese amor de ese animal, que ese era su casa, que ese era su hábitat. Acá con el tema de los incendios que hubieron acá en la ciudad de Resistencia, un yaguará, un animalito que parece un yaguare, no sé, aguará, yaguá, una cosa así. Bueno, apareció en el shopping. El aguaraguazú. Aguaraguazú. Apareció en el shopping. En el shopping. Y
y alguien puso, los títulos decían, apareció en el shopping deshidratado, y alguien puso, esa era su casa, esa era su hábitat, no apareció en el shopping apareció en su vida. Y esa es la imagen que uno tuvo en esta pandemia de la vida de los animales, después que la gente dejó de hacer ruido, después que la gente dejó de utilizar autos. O sea, hay una vida que forma parte de la naturaleza y de que si no se toman medidas drásticas respecto a todo el sistema, más allá, así como decís, si se blanqueara, yo creo que habrían muchas manos para ayudar. Total, totalmente, Y, totalmente de y, acuerdo. y, y comunidades que viven de otra forma. Yo no digo que uno vuelva para atrás en el progreso, como nos dicen que estamos de balde, por eso vivimos, eh, trabajamos en lo ambiental, que no tenemos otra cosa que hacer. Y yo creo que el trabajo es mucho más interesante que cualquier otro. ¿Por qué? Porque tenemos todos los obstáculos todos los días, porque nuestra sociedad de consumo no para de consumir y nos ve como personas que no viven una realidad. Y uno desde el lugar que tiene piensan, ¿cómo no ven cuál es la realidad? Pero bueno, es así. Nora, una gratitud extrema, muy feliz de haberte conocido además y de poder haber tenido esta charla. Tantas gracias por lo que haces, vamos a volver a hablar seguramente y gracias también a quienes decidieron apagar la tele y mirar esta conversación para entender un poco más qué es lo que está pasando desde los territorios, como siempre decimos, que es donde ocurre la Ocurren las realidad que nos cosas. Y ocultan. por eso viene Exacto. también nuestro agradecimiento a través de Conciencia y a través de Somos Monte de visibilizar esto, porque yo me levanto a la mañana muy temprano y lo primero que hago, leo el diario, saco foto y le mando a todas las noticias, por ejemplo, lo de la medida, por ejemplo, todo lo que se dice en contra nuestra, por ejemplo, o sea, todas las malas ondas tempranito y entonces ya se mandan, pero salen en cuadritos chiquititos lo que se hace. Entonces, esta oportunidad que vos das para que nosotros podamos hablar de lo que pasa en nuestro lugar, es de extrema necesidad y un agradecimiento total a tu servicio. Nada, nada, ningún agradecimiento. Estamos siempre, siempre, siempre que quieran. Te mando un beso y un abrazo Otro para grande. vos. Nos vemos pronto y Nos muchísimas vemos gracias. pronto. Chau, chau. Gracias.